hoy más que nunca, es un capítulo del sindicato de ex jefe de gabinete de presidentes. Pero no quiero spoilear. Si te parece, arrancamos con la pregunta con la que arrancamos con todos, que es que cuentes quién sos, María Paula. Así los que están escuchando saben. Bueno, María Paula Correa, tengo 40 años, colombiana, soy abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de Columbia en Nueva York. Eh, Desde que tengo uso de razón he estado o me encanta la política. Cuando tenía 16 años participé en las Juventudes con Andrés, que era el movimiento político que llevó a Andrés Pastrana a la presidencia. Eso fue en el año 98. Estaba en octavo grado en bachillerato o tercero de bachillerato, como lo conocen. Eh, de ahí luego participé en las Juventudes con Uribe, y entré a trabajar al gobierno del presidente Uribe, precisamente en la misma oficina que luego ocupé yo como cabeza. Fui asesora de Alicia Arango, que fue la persona que ocupó ese cargo en la presidencia de Uribe. Trabajé ahí 7 de los 8 años del gobierno. En el último año me fui a Nueva York, fui cónsul de Colombia en Nueva York por 4 años. Luego me fui a trabajar a una organización sin ánimo de lucro que se llama Concordia, que busca establecer alianzas público-privadas para generar impacto social. Y de ahí, como yo lo llamo en chiste, cuando el presidente Duque gana la candidatura dentro del partido, para ser el candidato del partido, me llama y me extradita, como le digo yo jocosamente. Me vengo de un momento a otro, bueno, pido una licencia en mi trabajo, afortunadamente me la dan, y me vengo a hacer toda la campaña con él desde enero del 2018, digamos ya la campaña presidencial como tal, que como digo yo, fue el candidato que más pruebas le tocó pasar porque tuvo que ganar la interna del partido, luego la consulta en la que participó con la que fue después nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Entonces ganó la interna del partido, la consulta, la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial. Y desde ahí, desde el 2018 en Colombia, jefe de gabinete, hasta el último día del gobierno del presidente Duque. Hoy en día trabajo para el Grupo Libra, que es un conglomerado de negocios que tiene más de 20 subsidiarias entre hospitality, real estate, aviation, energía, bueno, entre muchas otras cosas. Yo antes trabajaba para la parte, digamos, social y de filantropía de ese grupo, ahora trabajo para la parte ya de negocios y soy la directora de relaciones de la compañía. Entonces, ese es un breve resumen de mi vida. Mucha cosa para comprimida, ¿no? Me imagino. Contame un poco cómo fue esa decisión a los 16 años de meterte en política. De dónde salió eso? ¿Ya de chica te gustaba? ¿En tu casa? ¿Cuál fue el origen de esa vocación? No, no vengo de familia política, pero mi mamá sí le ha encantado toda la vida la política, vive pendiente de los noticieros, de las noticias, de que dijo que aún todavía me manda todos los días, mira esto que pasó, que dijeron aquí. Entonces creo que a través de esa pasión que ella tiene por, digamos, por estar al día en los temas políticos, qué dijo quién, qué está pasando, qué políticas públicas se están desarrollando, me la desarrolló a mí. ¿Ella por gusto? Perdón, pero ¿por gusto o porque por profesión? Ella Por es gusto esa. total, mi mamá es publicista, nada que ver con política, no venimos de familia política, no tengo ningún familiar político, ni congresista, ni nada que ver con política. Yo soy primera generación de política en mi familia. Eh, pero sí ella con ese gusto, digamos, adquirido, y muy siempre pendiente de lo que está pasando en el mundo político. Yo creo que de ahí fue que yo empecé desde pequeña a querer eh, estar enterada de todos los temas políticos. ¿Son muchos hermanos o sos única? Tengo tres hermanos, 2 hermanas y un hermano, nada que ver con política tampoco. Han vivido toda su vida casi en Estados Unidos, entonces muy alejados de ¿Y Colombia. en qué orden sos vos Yo de los soy la, cuatro? la chiquita, soy la más La más chiquita. chiquita, la más chiquita de los cuatro. Soy del segundo matrimonio de mi papá, soy la única de mi papá y mi mamá. Ajá. eh, pero tengo una relación extraordinaria con mis hermanos, como si no, pues como si fuéramos de ambos padres. Claro. Eh,
Y mi papá, bueno, no, en Colombia hubo una época, digamos, muy violenta en los temas políticos de la lucha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, luego viene el Frente Nacional, mi mamá conservadora, mi papá liberal, entonces era chistoso ver, digamos, esas líneas políticas en la casa. En la primera campaña donde estaba Andrés Pastrana, que fue 94, que competía contra Ernesto Samper, que ganó Samper la presidencia. Eso en mi casa era una guerra, mi papá samperista, mi mamá pastranista, yo pastranista. Entonces, yo cogí en la sala de mi casa de mis papás, tiene un ventanal grandísimo que da contra la carrera 11, que es una avenida muy, pues digamos, muy transitada de Colombia. Eh, Bogotá, ¿no? En Bogotá. Ponía todos los afiches de Pastrana, toda la casa así, y mi papá me decía, pero todo el mundo sabe que yo vivo acá, y tú con todos esos afiches de Pastrana, hasta año 94, yo debía tener, no sé, 12 años, por ahí, 13 años. Entonces siempre fue muy chistoso, digamos, esa guerra política entre los dos. Yo siempre me alineaba más con mi mamá que con mi papá en la política. Fue siempre chistoso o también fue tenso, digamos? Me imagino que ese momento de polarización. No, porque no era, digamos, guerra, sino era, digamos, posiciones. Mi mamá muy firme en sus posiciones, mi papá también muy liberal, pero era chistoso, no era nada Claro. de peleas serias. Así que de ese caldo de cultivo salió tu vocación militante. Exacto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en la juventud política que hacías? Pues yo estaba en el colegio, como te dije, en tercero de bachillerato, entonces yo hacía, no sé cómo hacía y como todavía mi mamá me dice, yo no sé cómo te dejaba a esa edad y ir a hacer política, entonces entre el colegio, el bus del colegio me dejaba en la sede de Pastrana y yo me quedaba allá, actividad, lo que hace uno en esa época de juventud es hacer caravanas, hacer actividades. ¿Y eran varios del colegio que participaban? La única, por eso mi mamá todavía me dice, yo no sé cómo te dejé, es que soy muy irresponsable. No, la única y además la más pequeña, todo el mundo pues con pues, ya de 20 años en la universidad y yo era la única de colegio. Mira vos. ¿Y que fuiste a un local partidario y te inscribiste y dijiste quiero participar? No conocías a nadie y fue... Y ¿Y logré qué? meterme amiga digamos, del director de juventudes de esa época y me logré así meter y que me dieran como un espacio. Eh, sí, todo se fue dando como orgánicamente y esa misma persona que fue el director de juventudes con Andrés, luego fue viceministro de Agricultura y luego fue el que nos llevó a todos, él fue secretario de Agricultura de la gobernación de Antioquia cuando Uribe fue gobernador de Antioquia y fue la persona que, digamos, nos llevó luego a la campaña de Uribe. Claro. ¿Y de entrada te gustó la experiencia? ¿Fue acorde a lo que esperabas? A mí lo que más me gusta en la vida es una campaña. O sea, no veo la hora de volver a hacer campaña. Y ahí dijiste, me voy a dedicar a esto. O sea, que fue como flechazo. Porque es un gobierno pero sin compromisos. Claro. El otro responde, entonces uno está en campaña, está en la actividad, está en la plaza pública, está proponiendo, pero si pasa algo en el país, pues uno está en la campaña, uno no responde. En cambio, en el Claro. gobierno sí te toca responder. ¿Y en algún momento te planteaste ser candidata en esa trayectoria que contabas? ¿O te focalizaste más en la gestión política? ¿Cómo fue tu relación con eso? Sí, siempre gestión, nunca me he visto expuesta o me ha gustado o me gustaría ser candidata, la verdad, no. Me gusta ser como yo lo digo, es el poder detrás de Mm. hacer que las cosas pasen, pero yo candidata no. ¿Y cómo fue entonces cuando llegaste a ese cargo más expuesto en el gobierno de Duque? ¿Cómo fue? ¿Esa fue tu primer experiencia así de exposición, de vocería y Sí, de... yo trabajé en el gobierno de Uribe, pero pues era bastante, pues era, no sé, tenía 24 o 25 años, no recuerdo. Eh, tenía mucha cercanía con el presidente Uribe, porque pues, uno cuando está en la oficina que maneja su agenda, y todo, pues obviamente tiene mucha cercanía, pero claramente no tenía exposición, ni tenía ni exposición mediática, y muchas relaciones, pero no exposición. Cuando llegué al cargo, pues primero fue difícil porque yo venía de vivir muchos años por fuera, entonces mucha gente, incluso de nuestro mismo partido, decía, pero esta es una parecida, aunque sabían que no era una parecida porque igual
Durante todo el tiempo que estuve en Nueva York mantuve la relación con el presidente Uribe. Él, después que salió el gobierno, trabajó mucho tiempo en Estados Unidos en sus juntas directivas y otras cosas. Pero decían, pero esta lleva por fuera tanto tiempo, no tiene ni idea qué está pasando en el país, no conoce Colombia. Entonces, un poco challenging de poder demostrar que no importa que llevaba por fuera tanto tiempo, podía hacerlo. Segundo, pues obviamente mi edad, también tenía 30 y, no sé, 35, 36 años cuando llegué al cargo, entonces también como si iba a poder. Los retos que siempre se tienen al tener, al estar en ese cargo. Y creo que lo que más me dio exposición fue la revista Semana, como, ¿qué será? Como casi al año de gobierno, me llamaron y yo era cero entrevistas, Al primer año no hablaste, o sea, el primer año fue todo bajo perfil. no públicamente, no, muy poco. Semana me llama al año y yo digo, bueno, ya, pues me habían hecho artículos que de pronto me llamaban y me pedían que opinara, pero no un súper reportaje. Me llama la revista Semana y me dice, te queremos hacer una entrevista con fotos. Y yo, bueno, sí, ya casi es un año, hagámosle. Entonces, bueno, van, me hacen la entrevista sale bien, las fotos, lo uno, entonces me dicen, no, bueno, sale pues en la emisión de esta semana, de este fin de semana, sale viernes, sábado. Yo, listo, perfecto. Cuando de pronto me levanto yo, ese sábado, no se me olvida, estoy yo en Barranquilla, durmiendo en el batallón que teníamos alguna actividad allá, y de pronto mi celular así, pues estallándose de mensajes, y yo, ¿qué pasó? De pronto veo portada de la revista Semana, el poder detrás de la sombra, y ahí sí ya, pues, Empezó otro juego. Ahí empezó otro juego. otro juego, otros ataques, otra exposición, o sea, ese fue, como digo yo siempre, como el breaking point hacia la vida, pues ya todo el mundo sabía quién era, ya sabían de mi vida, bueno, imagínate. ¿Ese fue tu primer reportaje de tu carrera? Así de ese nivel de exposición. Digamos, no el primero, porque cuando me nombraron, pues hacían, pero digamos el primero, es que ser reportada a la revista Semana aquí en Colombia es pues no, muy poca gente tiene portada de revista Semana, entonces ser portada es todo, pues fue trascendental. Ahora, dos preguntas ahí porque es interesante charlando con varios de los que fuimos charlando en esta conversación, la sensación de que una cosa, y a mí me pasó también, ¿no? Una cosa es la vida política sin fama y otra cosa es la vida política con fama, ¿no? Como que hay un punto de quiebre, como decís vos, un breaking point en el que cambia el juego, ¿no? Y mi sensación es que a mí me pasó por lo menos también cuando eh, Mauricio me propone ser jefe de gabinete y que no era el plan original y que uno tiene un poquito de inconsciencia respecto a lo que va a implicar en tu vida, ¿no? Como que de alguna manera tomás la decisión sin la información necesaria, como que nadie te dice, viste, che, mirá que esto va a pasar, ¿no? ¿Sentís que te pasó eso un poco también? Como que hubo un poco de inconsciencia en cuando te levantaste esa mañana y dijiste, esto no era lo que esperaba de alguna manera. Y por otro lado, una subpregunta a eso de con quién lo charlaste es eso, o sea, esas decisiones, ¿fue una decisión como más tuya, de un equipo? ¿Lo charlaste con Duque? ¿Cómo fue ese proceso? No, varias cosas. Cuando sale la portada, pues yo sorprendida, todos sorprendidos. Me acuerdo que, como te digo, estábamos en Barranquilla, el presidente me dice, ven a donde estoy, entonces yo estaba desayunando, y él me dice a mí, yo como que o sea, claro, para mí era imagínate, portada la revista Semana, wow. Y me acuerdo que coge la revista y me hace, esto te va a cambiar la vida. Pues ya era tarde, ya era... Pero esto, las envidias, ya todo el mundo va a saber quién eres, ya no sé qué. ¿Va? Y me acuerdo que yo en ese momento dije, como, exagerado. No, pues, o sea, una portada, pues sí, pero pues qué exagerado. Bueno, tenía toda la razón. O sea, para afuera, para tanto, o sea, los efectos fueron tanto para, digamos, el mundo exterior, pero también para el mundo interior del gobierno, positivos y negativos. Positivos porque, pues, digamos que ya todo el mundo sabía que yo era esa persona, digamos, que estaba siempre con el presidente, al lado del presidente, que era como
como el gatekeeper, como dicen, pero ahora sí fue, pues como, ella es, no hay nada que hacer, ella es. Entonces, digamos, reafirmarlo. Segundo, pues como en todos los gobiernos, hay envidias, entonces, pues esas cosas todavía digamos, se empezaron a acentuar más. Entonces, lo hablé con él y me acuerdo muy bien que él me lo dijo ese mismo día, dijo esto, breaking point. No lo hablé con nadie más. Y sobre el cargo, lo que pasó aquí fue que antes de nosotros no había jefatura de gabinete, había dos figuras en la presidencia que eran secretario privado y secretario general. La oficina que yo asumí era la secretaría privada. Nosotros quisimos, cuando hicimos la primera reforma de la presidencia, quisimos hacer una presidencia mucho más organizada, mucho más, digamos, igual al resto de presidencias del mundo. Pasaba mucho que uno iba, no, yo soy la secretaria privada, y pensaban que uno que era como la secretaria del despacho, que llamaba y que tomaba nota, pero no, digamos, el rol como tal que tenía ser jefe de gabinete. Y adicional a eso, no estaban tan definidas digamos, las funciones del secretario privado y del secretario general, que esas dos personas en los gobiernos anteriores siempre vivían matándose, porque se cruzaban mucho las funciones. Entonces, al hacer esa reforma quisimos hacer eso, y obviamente eso también, cambiar los nombres, también generó un poco como esta se autohizo el cargo, que también fue uno digamos, de los temas ahí. Pero bueno, lo pasamos, creo que hasta hoy en día el presidente Petro dejó la misma figura porque entendió digamos, el valor que se tuvo en organizar la presidencia de esa manera, que la parte administrativa, delegados, estuviera en cabeza del secretario general o como lo se llama ahora, director del departamento administrativo de la presidencia, y que todo lo que era agenda, comunicaciones, etcétera, estuviera debajo de la jefatura de gabinete. Y a partir de ese día que todo cambió, ¿incorporaste la vocería como parte de la tarea? ¿O cómo siguió tu historia con la comunicación? Sí, no, digamos, nunca fui la vocera de la presidencia, porque eso sí lo hacía la otra figura, porque él es, digamos, toda la parte administrativa, toda la parte de cómo opera la presidencia, toda la parte de control del Plan Nacional de Desarrollo de los legados, los lleva esta otra, digamos, cabeza de la presidencia, y él tenía la vocería de la presidencia. Yo, pues, obviamente opinaba, decía, pero yo no tenía una vocería como tal de los temas de gobierno. Hablaba y decía cuando me tocaba, pero no una figura como de vocera del gobierno. Pero sí estabas más expuesta a la comunicación, o sea, diste más reportaje después de eso, o sea, apareciste, empezaste a hablar, digamos. Empecé a hablar, me tocó hacer un Instagram público, opinar más en Twitter, cambió todo. ¿Y cómo te organizaste para eso? ¿Cómo fue la construcción del sostén de eso? Digo? No, yo no tenía, digamos, equipo de comunicaciones dentro de mi staff, y una de mis asesoras que era muy buena en redes, pero que no, su background no es comunicaciones, es abogada, y yo le dije, Juli, yo he visto tus historias en Instagram, son buenísimas, y ahora en adelante eres mi community manager. Y así fue, orgánico, una persona que no tenía experiencia en eso, pero que me sabía leer muy bien, sabía exactamente qué foto me gustaba, cómo me gustaba, pero adicional a eso, joven, que sabe muy bien cómo crear los contenidos. Y así fue, sin estructura, sin nada, orgánico, con una de las líneas de mi staff. Y el Twitter sí lo manejo yo, digamos, todo lo que pongo sí lo manejé siempre yo. Claro. Y al estrés de la tarea, ¿cuánto sentís que le agregó la tarea, la parte de tener como un avatar, de tener una imagen pública, además una personita pública de alguna manera que está ahí dando vuelta, además de la experiencia presencial de uno? ¿Cuánto sentís que le agregó a la dificultad de la tarea? No, pues todo, adicional a eso, en noviembre del 2019 se crea, pues ya como estamos hablando de temas personales, se crea una tendencia en donde dicen la moza de Duque, porque aquí como ninguna mujer puede estar al lado de un hombre sin que tenga una relación. Entonces, noviembre del 2019 se crea un viernes en la noche, me acuerdo perfecto, empiezo yo a recibir notificaciones en mi Twitter, hashtag la moza de Duque, hashtag la moza de Duque, hashtag.
y de pronto esto es, pero es una tendencia, una cosa que duró hasta el lunes, no sé cuántas réplicas, una cosa, y todo fue, ¿no? Como progresivo al artículo, la cosa, no sé qué, vamos a ver. Eh, o sea, todavía yo recibo comentarios en la moza de Duque, o sea, no ha parado, y no va a parar, y no va a dejar de parar. Eh, en eso, a mí ese momento me dio duro, la verdad, tengo que decirlo que me dio muy duro. Yo solo decía, menos mal, mi papá está muerto porque se estaría muriendo. Mi mamá, en cambio, que es de una personalidad súper fuerte, me decía, no importa, que crean lo que quieran, no sé qué. Me acuerdo ese domingo, eso empezó el viernes en la noche, ese domingo fui a almorzar con una compañera y mi mamá estaba, y una señora que estaba en la mesa al lado se me acerca y me dice, no te preocupes, así es la no sé qué, así es la vida, ¿verdad? Y yo me pongo a llorar como si tuviera 15 años. No, un momento, definitivamente Sí, cambió sí. todo. Ya hoy en día, pues ya imagínate que me siguen llegando comentarios, no me importa. Yo logré evidenciar quién fue la primera persona que empezó la tendencia, lo denuncié penalmente por injuria y calumnia. Estamos en el juicio porque no quiso, digamos, conciliar. Yo le dije, listo, conciliemos. Y no quiso conciliar porque le dije, pague 10 millones de pesos a una fundación para niños. No quiso. Y cuando le preguntaron, yo solo le decía, dígame quién le dio la orden. Que usted es una persona, o sea, es un médico, imagínate, un médico de allá de una región apartada, nunca me quiso decir. Eh, bueno, entonces seguimos en el juicio, pero lo más chistoso de todo es que cuando por el proceso penal le dicen tiene que retractarse, tiene que usar el mismo hashtag. Entonces el tipo tiene que poner un trino diciendo, no soy, fui el autor de esto, pero no me consta que esto sea verdad, hashtag la moza de Duque, y otra vez. No, no lo arregles, que es peor, ¿viste? Claro. Y yo, bueno, pero bueno, eso sí, obviamente también muy duro, eh, pero bueno, ajá. Ana, es un tema como que recurrente. Antes de esto, ¿usabas redes sociales vos, personales? ¿Mirabas tu Twitter, digamos? Pero lo tenía cerrado, y tenía Twitter, pero no era muy, o sea, sí te ponía digamos, leía más, era más activa, digamos, pasiva que activa en el Ujú. Twitter. Pero bueno. ¿Y cuánto sentís, para después volver a esto, pero cuánto sentís el tema este de ser mujer? ¿Cuánta dificultad sentís que le agregó a tu carrera? Digamos, ¿cuánto te pesó en la cultura machista latinoamericana? em, eh, en tu experiencia, está claro en este ejemplo que diste, digamos, pero en general, ¿cómo fue tu vivencia en ese sentido? Digamos que no fue muy, yo no puedo decir que por ser mujer haya tenido unos obstáculos grandísimos, claro que sí hubo obstáculos. Positivo, el presidente Duque tuvo pues la primera vicepresidenta mujer en la historia del país. Adicional a eso, el primer gobierno paritario en ministros. Entonces, digamos, ya había un peso de mujeres muy grande en el gabinete que ayudó a que pues, las mujeres tuviéramos un rol bastante importante en el gobierno. Eh, yo dentro del gobierno no lo sentía más en escenarios internacionales que nacionales. En el nacional tengo que decir que por ahí en contadas oportunidades sentí, digamos, el tema de ser mujer, pero en los internacionales sí sentía, y sobre todo en la región, cuando yo llegaba jefe de gabinete, en menos de 40 años, como que siempre es como el hombre que lleva un montón de tiempo y que ha sido no sé qué, que sale a tomar Claro, trago con todo esto es diferente, ¿no? Claro, es el doble peso de juventud y mujer, ¿no? Es el doble, el doble estigma en un punto. Digamos en Colombia un poco, y que yo manejaba también un poco de relaciones políticas, pues no es lo mismo que sea que tú te vayas con unos senadores a tomar trago, porque pues así funciona el tema político, que te vas y haces el networking, a que me fuera yo con ellos, ¿sí? Digamos, yo no hacía ese tipo de cosas.
Yo los atendía en mi oficina, nos moríamos de la risa, pero pues yo salir a un bar o a un restaurante, yo no, eso no lo hacía. Entonces eso, digamos, también de pronto dificultaba un poco la interacción, pero yo creo que yo lo hice, lo pude hacer bien dentro de lo que hacía. Pero sí, lo sentía más afuera que adentro, la verdad. Eh, eh, Volviendo a conectar las dos cosas, hoy ¿qué le dirías a otras mujeres jóvenes políticas que están tratando de hacer carrera y que ven en tu ejemplo y de otras mujeres que lograron responsabilidades grandes, cómo relacionarse tanto con el tema este de ser mujer en un ámbito donde de poder y donde hay mucha cultura machista, como con este tema de la fama y la exposición, ¿no? O sea, que me imagino que también te deben preguntar cómo hoy lo transmitirías ese aprendizaje. Primero, que no se sientan nunca menos por ser mujeres. Yo siento que a veces en todos estos movimientos feministas nos autodiscriminamos nosotras mismas, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es de Colombia, pero es de Chile. Hace poco vi que pasaron una legislación en donde decían que la mujer menstruante podía tener, mientras tenía la menstruación, esos días libres en la oficina. Eso todo lo que hace es discriminarnos más como mujeres. Es decir, es una condición que todas tenemos, pero si a ti te llega tú de jefe y te dicen, mira, tiene un hombre y una mujer, esta mujer 3 días al mes no va a poder venir porque va a estar menstruando. Y tengo este hombre que no tiene ni... O sea, todas esas son, digamos, medidas que promueven este feminismo que yo lo encuentro, no lo encuentro muy lógico, que todo lo que hace es crear más discriminación. ¿Sí? Sí, o sea, es un hecho que la mujer menstrua, pero no por eso voy a ser menos, es decir, menos productiva. Porque si de contado ya 3 días al mes no puedo trabajar o tengo la opción de no trabajar, pues te hace menos productiva. ¿Sí? Entonces, esa mentalidad feminista de sentirse menos, o sea, no de sentirse menos, sino de luchar por causas, pero haciéndonos menos, no las comparto. Yo siempre creo que somos iguales hombres y mujeres en los pues, digamos, en los temas por lo menos laborales, en nosotros pues no, obviamente, pero en los temas laborales tenemos que luchar siempre porque es que somos iguales y no buscar sentirnos menos con acciones como la que te describo. Y hay muchas otras más, ¿sí? Que nosotras mismas como mujeres de pronto inconscientemente promovemos sin darnos cuenta. Y el consejo es alcanzar los sueños, no importa lo que valga, para adelante. Se puede. Yo no vengo de ninguna familia política ni de ninguna, digamos, nadie me recomendó, todo lo hice porque quería, porque tenía la pasión y lo logré hacer sin ningún tipo de conexión con nada ni nadie. Y con respecto a la fama, pues una de las cosas que trabajando mucho con mujeres a lo largo de la carrera, el equilibrio entre cuánto mostrar y cuánto no mostrar de la vida personal, cuánto mostrar, digamos, de esa demanda de autenticidad y transparencia por un lado, que esto es común para mujeres y para hombres, ¿no? Eh, pero también tiene sus particularidades con las mujeres. O decir, no, trato de mostrar menos de mi vida privada, digamos, y trato de poner más foco en lo profesional. O sea, ¿cómo, cómo sentiste vos esa tensión? Sobre todo una vez que empezaste a comunicar, digamos, que imagino que tenías mucha demanda de mostrar el backstage, digamos. Claro, yo tuve el no muestro nada, nadie sabe quién soy, no tiene nadie ni idea de mí, pasa la portada Breaking Point y me toca obligatoriamente empezar a mostrar algo de mí porque no puedo dejar solamente al público, digamos, con lo que dice Semana, que no era malo, pero pues tengo que nutrirlo un poco más. Entonces, primero, consejo, uno tiene que tener una coraza y le tienen que importar muy poco las cosas, porque si no importar poco las cosas, pero digo, cosas como lo de la moza Duque van a seguir pasando. No soy la primera persona que me ha pasado, le ha pasado a muchas mujeres que han trabajado cerca a hombres y sí da duro, pero tiene uno que tener como esa coraza de decir, pues si me pasa lo tengo que aguantar, ¿sí? Y navegar sobre eso. Y segundo, creo que no puede ser digamos, después de mi experiencia, no creo que uno puede ni mantener todo oculto ni sacar todo.
O sea, tampoco estar contándonos yo como esto, yo hago esto, me fui a esto, el fin de semana hice esto. Creo que tiene que haber un balance entre qué muestro y qué no muestro, pero no puede ser ninguno de los dos extremos, ni mostrar nada, ni mostrarlo todo. Creo que tiene que haber un balance, creo que tiene creo que además hoy en día en este mundo de redes sociales la gente está esperando conocerte un poco más allá, fuera de, sí, esta vieja hace la agenda bien, es querida, contesta los chats, ¿no? Quieren saber un poco más de ti, quieren saber qué te gusta, qué estudiaste, por qué te apasiona la política. Eh, sí, como más un poco de la parte de chismecito, de gossip de tu vida, a la gente le gusta eso, y hay que darlo, pero inteligentemente. Y ahora, en esa demanda del gossip, ¿sentís que hay una demanda distinta a la mujer que al hombre respecto a, no sé, si es madre o no madre, si tiene pareja o no tiene pareja? Digamos, hay como preguntas distintas. ¿Cómo lo manejaste vos eso? Sí, 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 claro, siempre es con quién estás saliendo, por qué no has tenido hijos, si quieres tener hijos, si tienes una decisión tuya no tener hijos. Sí, claro, las preguntas van más enfocadas no hacia lo profesional que le preguntarían a un hombre, sino a temas, pero también tiene otras cosas positivas. Muchas mujeres te buscan como porque te vistes de tal manera, entonces te vuelves como un ícono para esas personas. O te buscan y te dicen, oye, mira, ¿será que es mejor estudiar si uno le gusta la política, ciencia política o derecho? Que yo sé que tú estudiaste las dos, entonces me puedes recomendar o qué libros estás leyendo. Hay de todo, o sea, hay público para todo. Sí, sí, total. Ahora, una cosa interesante, decías lo de la coraza, que es un tema que surge con todo, ¿no? Y como que hay dos cosas que son difíciles de manejar. Por un lado, cómo no tomar personalmente las agresiones, sean las que sean. Y por otro lado, cómo enfrentar también las noticias falsas o las cosas que por ahí uno pierde control de la narrativa, ¿no? Y trabajando un poco en todo este proyecto, el tema de la coraza, que yo lo vi en mi caso, ¿no? De que termina siendo un mecanismo de supervivencia de alguna manera para esa situación de alta exposición, también tiene un costo, ¿no? Porque también te reduce la conexión, de alguna manera te enfría, ¿no? Como que te genera una situación un poco, eso, desconectada, ¿no? Y a mí por lo menos yo sentí que con el tiempo eso me terminaba afectando también la tarea, porque tanto en las relaciones con los compañeros de trabajo, con las relaciones con la propia gente, eh, estás jugando como más limitado, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos eso? O sea, ¿cuánto te afectó la tarea o tu forma de trabajar la necesidad de ponerte esa coraza? Sí, digamos, la gente de mí decía, es que ella es blanco-negro, con el equipo que ya me conocía, mi equipo tuve la suerte de tener un equipo fantástico, y cuando la gente que no me conocía le decía a mi equipo, "Uy, pero es que ella es bravísima, ella no es muy empática", y todos decían, no, pero ¿cómo así? Es que no la conocen. Y era eso, yo era blanco-negro, o sea, yo con la gente que me conoce, que me siento cómoda, todo, con la que no, hasta que logro identificar la persona, mirar, esto sí es confiable, no es confiable. Entonces sí, me pasó igual. Mucha gente decía, pero ella es bravísima, pero tiene una fama sí, como de estricta, de brava, de poco empática. Y la gente que me conocía de verdad sí sabía que eso era parte también como de esa autoprotección que uno se pone para poder estar en este cargo. Y también cuando tú manejas una agenda de un presidente, cuando tú eres quien decide básicamente con quién está, con quién no está, con quién se reúne, con quién no, de todas maneras tú sí tienes que tener un cierto grado como porque es la única forma de decir no y que respeten el no. Porque los presidentes a todo dicen que sí, y uno es el que va detrás, no. Entonces, pues es difícil, digamos, lograr eso, pero sí me pasó, blanco, negro, la gente que me conoce tiene otra imagen completamente diferente de la gente que simplemente vio la María Paula, jefe de gabinete, pero nunca me trató. Claro. Sí, claro, el tema, aparte, claro, como contás, se agrava por ahí en esas circunstancias, no sé qué te pasaba en eso, pero estando en el rol de gatekeeper y de cuidar de alguna manera al presidente, uno termina poniendo mucha energía en cuidar la imagen del presidente, digamos, en el avatar del presidente, y eso tiene un costo sobre la de uno por ahí también, ¿no? Porque aunque es un tema de ancho de banda de atención, ¿no? Eh, es como esta sensación de tener que ser el pararrayo de alguna manera. Sentí que eso
ahí son el grupito de escuderos del presidente. Sí, Entonces también se vuelve el tema es que a nadie le dice la realidad al presidente. Todo el mundo le dice que todo está bien. Eso es lo que la gente ve hacia afuera. No saben lo que uno va adentro de verdad tuvo que pelear y sufrir y las peleas. Pero la imagen que los escuderos tenemos hacia afuera es que no le decimos nada, que le decimos que somos como sí, 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 presidente, todo lo que usted quiera, ¿no? Y es todo lo contrario. Creo que el hecho de ser escuderos te permite a ti tener esa relación de decirle, no estoy de acuerdo, esto no se hace, esto es así y así. Claro. Sí, y ahora, eso es interesante porque como también una de las hipótesis que vengo trabajando también de la propia experiencia, ¿no? Que hay algo que tiene que ver con la fama, que es distinto a todo el resto, y que cuando uno empieza a investigar y empezás a conversar con gente que está expuesta a eso, sea del mundo deportivo, del mundo artístico, de otros mundos, está bastante como claro que la fama equivale a traumas, ¿no? O sea, es algo que no es natural, que tiene un costo en términos de la salud mental. Y sin embargo, en la política todavía el tema de la salud mental es un tema medio tabú, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? También en el deporte, en otros ámbitos, recién ahora se está empezando a naturalizar esta conversación de que la ultra exposición, la ultra transparencia en la que vivimos tiene un costo, ¿no? Y yo me doy cuenta, a mí en lo personal, que durante la gestión no tuve una estructura de apoyo para procesar ese nivel de estrés y ese nivel de trauma y lo empecé a hacer después. ¿Cómo fue tu relación con ese tema? O sea, ¿es un tema tanto durante el momento más difícil como después te relacionás con la temática y cómo es tu relación con el tema? Yo desde muy joven muy poca gente lo sabe de mí y creo que también por la imagen que proyecto la gente no sabe eso, pero yo soy súper de energías, de tomar este tipo de cursos energéticos, he hecho hasta curso de péndulo, creo mucho en el tema energético y en, digamos, los chakras y en todas esas cosas. Entonces es un tema que yo trabajé previo a la presidencia por gusto, he hecho muchos cursos y creo que eso me ayudó a sobrellevar sin tener que ir a terapia. Yo en los 4 años nunca fui a una terapia, ni nunca hice ni psicólogo, ni nada de esas cosas. Eh, Todo interno, pero creo que digamos, ese background que yo tenía en ejercicios mentales, de respiración, temas energéticos, eso sí fui muchas veces a mis terapias de balance energético y de esas cosas, sí. Eh, yo creo que digamos, esa fortaleza que yo tenía de conocer ese mundo me ayudó mucho a sobrellevar estos 4 años tan difíciles. Eh, y me empecé a interesar más en el tema de la salud mental fue durante el COVID, porque yo que digo que yo soy una afortunada que nunca sentí un encierro porque a mí me tocó trabajar 24/7 durante el COVID, pero yo en un momento dado me empecé a dar cuenta, digamos, de los efectos que estaba teniendo el encierro en las personas. Y me volví la promotora número uno de dejar salir a la gente a hacer ejercicio, dejar salir a la gente a tener un poco más de libertad dentro, digamos, del lockdown más duro que nosotros tuvimos. Eso era unas peleas con el ministro de Salud, porque yo era ministro, pero démosles varios horarios para que la gente pueda salir a hacer ejercicio, los niños ir al parque, y el ministro, no, esto va a ser terrible, no sé qué. Ahí fue donde más me interesé por el tema de la salud mental. Y bueno, y hoy vemos la cantidad de consecuencias que tuvo, digamos, el lockdown todo el tema de COVID en la salud mental. Es increíble. ¿Y qué te encontraste en esa búsqueda, en ese interés del tema de salud mental? No, la juventud es otra, digamos, lo que obviamente nosotros en el gobierno siempre supimos desde el día uno que teníamos una posición muy fuerte, desde el día uno. El actual presidente de Colombia nos dijo, estaremos en las calles marchando y les haremos toda la oposición, pero eso que se creó, esa violencia, eh, la forma de protestar de esa manera tan violenta, eso no es gratuito. Es decir, una cosa es protestar y la protesta es legítima, pero bloquear un país 2 meses, mira, nosotros en el paro tuvimos días de 1.100 bloqueos en todo el país con violencia, maltratando a los policías. Eso es consecuencia
de 1 año y medio de planeación de la protesta, pero además de encierro propio, porque nunca antes se había visto una protesta social tan violenta, pues por lo menos en Colombia, ¿no? ¿Y cómo viviste esos días? ¿Cómo se vivieron? Imagino que... Yo siempre, yo siempre digo, prefiero 7 COVID a un paro. Mm. Prefiero 7 COVID a un paro. O sea, yo el COVID durísimo, pero digamos, todo el mundo estaba en el mismo estadio, nadie sabía qué iba a pasar. Tuvimos, digamos, yo creo que nosotros, Suramérica, tuvimos digamos, la buena, la enseñanza de lo que estaba pasando en Europa. Vimos lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, y nosotros pudimos, porque nos llegó después, digamos, tener un poco más de información que ellos, prepararnos mejor. Claramente unos momentos muy difíciles, pero prefiero, vuelvo y digo, 7 COVID al paro que nos tocó a nosotros de abril, finales de abril a junio del 21. Los momentos más duros y más difíciles, donde uno siente que se le salió el control de todo, por lo que te digo, 1.100 bloqueos en el país, la economía devastada, la gente sin con qué comer, sacábamos un bloqueo aquí y además también veníamos con todo lo que había pasado en Chile, el gobierno violador de derechos humanos, mejor dicho, todas las narrativas que se crean, un paro además absolutamente estructurado y planeado uno a uno en todo, uno oyendo a los famosos colombianos por fuera al exterior con el hashtag SOS Colombia nos están matando, el gobierno nos está matando. Muy duro, o sea, muy duro, pero y planeado milimétricamente. Yo era cercana también al jefe de gabinete de Piñera, y ellos me mandaron como el script del paro de Chile, era exactamente el mismo script al paro de Colombia. Entonces, y con un poco no de miedo, pero obviamente nuestra fuerza pública de entrar a no más bloqueos, chao, porque pues obviamente hay, y esta es gente que va a estar con esos procesos para toda su vida y los van a llamar violadores de derechos humanos y los van a mandar a la Corte Penal Internacional y a, bueno, todo el sistema interamericano de derechos humanos para siempre. Entonces también un poco de darles a ellos la confianza de decir, mira, aquí hay un presidente, hay un gobierno que los apoya y tenemos que desbloquear el país. Y así lo hicimos progresivamente, pero fueron 2 meses. 2 meses. Y todavía cargamos con que en el palo violamos yo no sé cuántos derechos humanos. No. Y en ese proceso llegaste a como cuestionarte, decir, una de las cosas, también nosotros vivimos esos momentos como metáfora, a mí me gusta la idea, si bien nunca hice alta montaña, pero que un gobierno nacional tiene algo de alta montaña, ¿no? De que de alguna manera vos no estás humanamente preparado físicamente, ¿no? Para estar en ese 7.000 metros, 8.000 metros. Está para estar un tiempo y después volver, porque es un lugar muy complicado. Pero que además hay un momento que llega una tormenta ahí a 7.000, 8.000 metros, ¿no? Y, y, y con todos los que uno habla que vivió una crisis donde las cosas se salen un poco de control, esa sensación de que casi que estás en modo de supervivencia, ¿no? Y que te restringe mucho la sensación de libertad, porque tampoco es que tenés dónde ir, tenés que resolver el problema de alguna manera. ¿Sentiste un poco esa sensación también? ¿Cómo se vivía en el día a día? Digamos, ¿te alteraba el sueño? ¿Te alteraba, digamos, la rutina? ¿Volver a tu casa? ¿Cómo era eso, no? ¿Cómo se vivió eso? Todas las Mm. anteriores eran días de... Nosotros mandamos a los ministros a diferentes partes del país a tratar, digamos, de solucionar estos bloqueos de manera, digamos, con los diálogos, etcétera. Entonces, digamos, nos quedamos muy solos en la presidencia. Estábamos, pues, el presidente, personas de mi equipo, el director del departamento administrativo, que era, digamos, la otra cabeza de la presidencia, y estábamos muy solos. Yo me acuerdo un día en que estábamos mirando los bloqueos y me volteo yo, estábamos en el salón de estrategia, y le digo, Víctor, el director, le digo, estamos tú y yo, nadie más, aquí no hay nadie más. Y afuera con manifestaciones, afuera con manifestaciones. Y además afuera con manifestaciones, pero además los manifestantes diciendo, vamos a llegar hasta la casa de Nariño y vamos a tomarnos el palacio.
también con un poco de miedo interno. Eh, entonces, sensaciones de soledad, de soledad mucho. eh, y además ahí uno se da cuenta que los empresarios, y pues, los empresarios estaban preocupados, el de los pollos porque sus pollos se le estaban muriendo, el otro porque no sé qué, pero no en realidad, digamos, En el conjunto, claro. entonces ahí uno, la verdad, para mí fue una sensación de soledad profunda, profunda. Eh, en algunos momentos miedo, claro, miedo. Esta gente, ¿Volvías a tu casa después? ¿Volvías a la noche? claro, volvía muy tarde, pero me recuerdo un día en especial, cogían y quemaban llantas por las calles y hacían con las motos, acorralaban los carros. Venía yo de Palacio muy tarde, era como la 1:30 de la mañana, y seguramente se dieron cuenta, esto es una caravana o algo, y me cerraron los carros, que le da uno susto. Eh, pues, digamos, yo tenía 2 carros, uno se fue para un lado, el otro para el otro, y como que logramos disuadirlo, pero entonces yo el susto de que vieran para dónde venía yo, si me vieron entrar a mi casa, si saben dónde vivo, se vuelve uno paranoico también, pero más que todo es una sensación de soledad en esos momentos. Creo que esa es la sensación más que puedo decirte que es como la que describe mejor ese momento, esos momentos tan tensionantes. Sé lo que sentís, pues lo vivimos también y creo que sí, es en el fondo, y por eso a mí me despierta esa reflexión de que cómo humanizar esta conversación en algún punto, ¿no? Cómo entender, e incluso también pensando en los rivales y los opositores y con aquellos con los que uno puede tener esa dialéctica de conflicto político. Hay un momento que todo se va deshumanizando de alguna manera, ¿no? En realidad que hay personas de carne y hueso de todos lados que tienen que volver a su casa, que tienen que dormir, ¿no? Y cuán rápido eso se puede perder, ¿no? Esa sensación. Decías lo de los famosos, a mí me impactó mucho la película El Niño de Medellín, que cuenta la historia de J Balvin justo de esos días, y también en el fondo su soledad, porque más allá, y si tuiteaba o no tuiteaba, y la vulnerabilidad que por ahí tiene una persona que está expuesta, es muy distinta a la que la gente percibe. Dice, estos son poderosos, son ricos, son famosos, seguro que tienen un montón de ayuda, y por ahí no, ¿no? Exacto. Sí, y en el COVID, por ejemplo, que fue lo otro, pues obviamente que vivimos nosotros muy duro, ahí sí todo el mundo quería ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Todo, o sea, todo el mundo estaba como que, y además todo el mundo queriendo salir de la casa, entonces más querían ir a donde estaba uno. Pero en cuanto tú, pues vuelvo y digo, era un conflicto, era un tema que estaba afectando a la humanidad. Entonces no era culpa de Duque, no era culpa del gobierno, sino cómo ayudamos. Cambio, los bloqueos sí, es culpa del presidente, es culpa del gobierno, y ustedes verán cómo salen solitos de esto. Muy duro, muy duro, muy, muy, muy duro. Digamos, creo que yo que ese paro para mí en especial fue el momento más duro de toda mi carrera. El, como conectando con eso, ¿no? ¿Cómo pensás hoy, habiendo vivido esa experiencia, que se puede generar como una estructura de apoyo para que eso que es tan duro no sea tan solitario de alguna manera, ¿no? O sea, un poco la sensación que me generó la reflexión posterior es que hay un problema en el diseño de todo esto, ¿no? Porque es muy difícil pensar con el grado de complejidad en el que estamos atravesando la sociedad hoy en día, los países, la globalización, con la transparencia y la fama, con las demandas, con los problemas a resolver, que logremos resultados sustentables de equipos humanos que tienen que liderar un país si no repensamos de alguna manera el concepto de liderazgo. ¿Sentís que hay algo de eso? O, porque no corremos el riesgo de que cada persona que va ocupando esos lugares va viviendo cíclicamente la misma sensación, la misma situación, y en el medio la gente se va decepcionando un poco de que parecería como que no se está logrando encontrarle la vuelta? Sí, yo en eso no soy como tan, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que en este mundo tan polarizado que estamos viviendo en todos los países de la región y en el mundo, no siento yo que haya una respuesta clara de cómo lograr eso.
porque este momento es tan de polos opuestos, de blanco y negro. eh, no hay nada positivo para este gobierno, no hay nada positivo de lo que nosotros hicimos y seguramente para nosotros no va a haber nada positivo de lo que están haciendo. Es decir, los polos están totalmente, estamos viviendo yo creo que una época muy, muy difícil. eh, y lo vemos en todas partes. Mira lo que pasa en Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa. Yo no veo una solución, digamos, pronta a cómo lograr ese sistema de apoyo, porque es que estamos demasiado polarizados y demasiado divididos. Yo creo que hay que buscar es más bien cómo logramos puntos de encuentro, porque donde sigamos en esta división tan grande, pues vamos a hacer bandos, quién sabe hasta cuándo, y no debería ser así. Deberíamos tratar de encontrar puntos medios, de encontrar puntos de encuentro, eh, no ver al otro como el enemigo, y lo digo con cierta, después de haber, digamos, estando afuera y diciendo no ver al otro como el enemigo, después de haber visto lo que el enemigo hizo, ¿no? Mm. Pero sí que si no llegamos a unos puntos de encuentro y si no llegamos a una paz, digamos, política, va a ser muy difícil poder avanzar en esos mecanismos de apoyo, porque no veo cómo. Eso, una cosa que me quedó, ahora vuelvo a esto porque para mí es un temazo, ¿no? Pero me quedó una cosa con el tema de las energías y el Palacio de Gobierno, ¿no? Una anécdota me pasó pocos días antes de asumir la presidencia. Estábamos con la negociación del traspaso de los atributos y la expresidenta Kirchner quería que fuera en el Congreso y nosotros queríamos seguir la tradición de que sea en la Casa Rosada. Y entonces lo voy a ver como futuro jefe de gabinete a mi antecesor, que era Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete de Cristina. Y conversando me dice, Marco, vos tenés que entender, no le sirve hacerlo acá. Digo, ¿por qué? Dice, no, hay mala energía. Dice, acá velaron a cada hijo de puta. Dice, y me causó gracia la expresión, pero que en el fondo había algo, que lo sentí los 4 años, que esos palacios de gobierno concentran una energía muy complicada en nuestro país, ¿no? Son lugares muy tóxicos en parte, ¿no? Porque han pasado mucho conflicto, mucha historia, mucha cosa. ¿No sentís que también eso, y me pasó en todos los palacios de gobierno que visité, en todo el mundo, ¿no? Esa sensación te habrá pasado de no se puede trabajar bien acá, ¿no? Como nosotros en la ciudad hicimos un nuevo edificio cuando estábamos en el gobierno de la ciudad y me acuerdo fue cambiar la experiencia totalmente, sentir que estabas en un lugar abierto, soleado, con vidrio, plan abierto, ¿no? ¿Cuánto sentís que eso afecta el día a día? Totalmente, inclusive en el caso de mi oficina, la que ocupaba de jefe de gabinete, era una oficina que tenía una fama de tener unas energías horribles, de ser súper oscuras, una energía que perdón, es una oficina que está toda como enchapada en madera, entonces la hace más oscura, da hacia el Congreso y la Plaza de Armas, entonces te viene como toda la energía del Congreso. Eh, y yo me acuerdo que yo decía, yo no quiero ir a esa oficina tiene una fama horrible desde mi época de presidencia del 2000, del gobierno Uribe. Y yo llegué a esa oficina y yo dije, bueno, yo aquí le voy a dar un cambio total, la redecoré completamente, le puse más luz, le cambié los cuadros, la hice, y todo el mundo que entraba después a mi oficina me decía, uy, qué cambio, se siente totalmente diferente, ¿qué le hiciste? Pero era eso, yo me sentía en esa oficina, mira, con decirte que no me sentaba en el escritorio, hay un escritorio normalito con el computador y yo no podía, yo nunca me senté en ese escritorio, tenía una mesa como de sala juntas, me sentaba en la mesa con mi portátil y ahí era donde yo recibía a todo el mundo y hablaba, porque no me sentía cómoda desde ese escritorio. Hice lo mismo, yo saqué el escritorio también y dejé mesa de trabajo y living, sí. El desktop lo saqué, usaba solamente mi portátil, me sentaba en la mesa y ahí llegaba, yo decía que la llamaban la oficina del pueblo porque era donde todos los ministros llegaban, donde todo el mundo llegaba, tenía un bowl en la mitad de la mesa llena de snacks, todo el mundo llegaba ahí, como digo yo, a llorar, a reírse, a todo, era la oficina del pueblo. Sí, te También es un entiendo. poco de que tú le metas, pero definitivamente todos esos palacios tienen una mix de energías violento. Ahora, y retomando lo que decías antes,
me pasa también mirando para atrás que decís cuánto mejor o cuánto más hubiese hecho de tener diálogo con más gente, digamos, ¿no? De otros actores políticos, sobre todo de los rivales, de alguna manera, ¿no? De los opositores. Pero mirando para atrás también digo, no tenés mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo manejás la demanda múltiple que tenés concentrada en ese lugar donde estás sometido a la demanda, por un lado, de tu jefe, por otro lado, de tus colegas, por otro lado, de la gestión, de tuyo personal, ya, toda la catarata de demandas, cómo administrar el tiempo en ese sentido para todo lo que te demandan? ¿Cómo lo viviste eso? Y en particular en un tema que me interesa mucho, que es el WhatsApp, como metáfora de eso, ¿no? O sea, la demanda de horizontalidad y disponibilidad de todos concentrado en una aplicación que tiene X cantidad de tiempo que le puedes dedicar por día, ¿no? El WhatsApp es tu herramienta de trabajo, punto. O sea, sin WhatsApp no funcionas. Que tiene cosas positivas, pero tiene también cosas negativas. Positivas, digamos, la comunicación inmediata de decir esto se hace así, 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 de que te busquen y te encuentren fácilmente, pero también se vuelve un mecanismo, digamos, informal. Entonces a mí me mandaban, mira, te mando esta carta acá por WhatsApp, y yo no, o sea, hay que radicar la carta, yo no soy, digamos, mi WhatsApp no es la correspondencia a la presidencia para radicar, o sea, porque pues como todos los documentos públicos y los derechos de petición tienen unos tiempos, entonces me lo mandaban algo, derecho de petición, radicado en el WhatsApp, no, o sea, no podemos perder la formalidad de las cosas porque después también te estás afectando tú mismo, que te dicen te radicaron el derecho de petición en tu WhatsApp. Entonces, positivas muchas cosas. Yo tuve siempre fama de contestar muy rápido y de que era muy asequible por el WhatsApp. Creo que eso fue muy positivo. Cosas negativas, la informalidad que genera, y también que de pronto se te pasan cosas. No, pero yo le escribí, pero yo le dije. Sí, pero pues si no te contesté, pues fue porque no lo vi. Entonces, el WhatsApp, sí, definitivamente cosas positivas, negativas, en mi caso, herramienta del trabajo, 100%. ¿Y los grupos de WhatsApp? ¿No crees que yo tengo la sensación de que hay que crear una sociología de los grupos de WhatsApp en un gobierno, ¿no? Porque Todo, ¿no? Grupo para absolutamente todo. Sí, no, eso sí. También positivo, si uno tiene un grupo con su equipo, pues uno manda una orden o una instrucción y ya todos los del equipo saben que uno les dijo eso y no tienen después derecho a decir, yo no, a mí no me dijiste, no, está en el grupo. Pero, Sí. y después yo tengo es chistoso porque el WhatsApp es muy latinoamericano. Uno vuelve, yo ahora que volví a la vida laboral de Estados Unidos, el WhatsApp, pues muy poco se usa y todo es correo, email. Yo no usaba el email hacía 4 años. Claro, te Entonces, genera. también y respecto al diálogo político y el diálogo con otros actores, el tiempo de reflexión y de diálogo, las dos cosas. sí, siempre habrá espacio para haber, digamos, dialogado más. A nosotros nos critican mucho que no dialogamos y yo hago un ejercicio y digo, pero más diálogo ¿para dónde? Pero pues también uno tiene que ser autocrítico y decir, sí, de pronto sí nos pasó. A ver, lo primero fue cuando nosotros iniciamos el gobierno, aunque veníamos, digamos, con un partido, que era el Partido Centro Democrático, no veníamos con una coalición política, digamos, preestablecida. Nosotros, los partidos se fueron volviendo a gobierno en el entretanto. El presidente Duque un poco con una idea romántica de cómo hacer política, dijo, yo quiero hacer la política diferente, no política tradicional, mis ministros todos van a ser técnicos, no tiene que ser de ningún partido, y así fue su primer gabinete, o sea, fue gente absolutamente joven, técnica, muy buena, pero pues eso nos empezó a cobrar factura cuando empezamos a pasar las reformas. ¿Sí? También ministros muy buenos en lo técnico, muy mal, no muy malos, pero digamos no expuestos al diálogo político. Entonces los congresistas iban y los buscaban y ellos pues nunca habían estado expuestos a tener que dialogar y pues recibían un no de parte del ministro inmediato y entonces pues, explicarles como no, mire, pues, sí, hay que recibir a los congresistas, hay que recibir a la gente, hay que dialogar. Y ellos eran, no, pues nosotros somos técnicos, punto.
Entonces, eso nos cobró factura, obviamente, en el primer año de gobierno, digamos, no, esa idea romántica, como digo yo, de poder hacer un gabinete sin pensar en la política, que así lo hicimos, y digamos, lograr que este gabinete hiciera llave con la política no fue fácil porque hay gente que está apta para eso y hay gente que no. Entonces, eso nos pasó factura. ¿Y, y qué sentís en eso respecto al tema de los equipos, ¿no? Que es otro tema súper interesante para mí de pensar el tema este de la dinámica de un equipo versus la dinámica de un organigrama, ¿no? O sea, en un organigrama es más vertical todo, es más burocrático, tiende a ser más burocrático y un gobierno está ordenado así, mal que mal, ¿no? Lo protocolar, lo burocrático, lo formal. Y por otro lado, los grupos humanos tienden, sobre todo en Latinoamérica, nuestra cultura tiende más a los equipos, a lo colectivo, a lo grupal. ¿Cómo manejaste esa tensión o qué conclusiones o reflexiones te llevaste de esa experiencia? Bueno, lo primero es que el equipo cercano, mi primera lección es que el equipo cercano tiene que llegar con uno e irse con uno. O sea, tú no puedes esperar llegar, y cuando digo cercano es cercano, obviamente en la presidencia hay gente que trabaja hace millones de años que uno no va a llegar y hacer una masacre laboral, ni mucho menos. Pero te digo, tu core tiene que llegar contigo e irse contigo. Esa es una lección que para mí, si vuelvo a ejercer un cargo público, tendré siempre. Porque si no se generan después en las transiciones de gobierno y en las cosas que puede que no estén pasando, pero uno empieza a decir, ¿será que esta persona está diciendo esto? ¿Será que no está diciendo esto? Sobre todo cuando son gobiernos en oposición. Entonces, primera lección es esa. Segunda, yo venía, digamos, mi equipo de la jefatura de gabinete, tuve la suerte de poderlo escoger, venían el 90% de trabajar conmigo en la campaña, entonces digamos que ya veníamos con una estructura organizada, una forma de trabajar organizada, que simplemente le dimos fue forma y fue muy, digamos, la ventaja que yo tuve es que yo ya conocía cómo funcionaba esa oficina, entonces yo pude, digamos, no tuve curva de aprendizaje, pues todos aprendemos, pero digamos mi curva de aprendizaje fue más corta porque yo ya había estado 7 años en esa oficina. Entonces uno eso con mi equipo cercano y vi una lección. Con los ministros, creo que la ventaja o lo positivo que yo tuve siempre fue el respeto. Digamos, yo entendía la cercanía que yo tenía con el presidente, el acceso que yo tenía, pero nunca eso estuvo digamos, por encima del respeto que un ministro de Estado merece. ¿Sí? Y creo que eso es básico para que la relación jefe de gabinete y ministros funcione bien, que ellos no sientan que aunque uno digamos, tiene digamos, un tema superior y de acceso, pero que ellos sientan que ellos pues, son ministros de Estado y que no se sienta que uno pues, es el jefe y que los... Creo que eso es fundamental para que haya una armonía con los ministros, que ellos sientan que uno respeta que ellos son ministros, que tienen, digamos, un poder dentro de su ministerio de cómo liderar la política pública, pero que ellos también entiendan que el rol de uno es, pues, que cumplan, que hagan, etcétera. Digamos, esa parte, entender ambos roles y respetarlos, creo que es fundamental para tener una buena armonía con el gabinete. Está bueno. Y una pregunta de todos esos años al lado de presidente, ¿no? Porque tanto las 12, los 11 años suman, si no me equivoco, digamos, de oficina del presidente. Había un poco la sensación que me generó la experiencia, es que de alguna manera la presidencia se le cargan algunos sentidos que por ahí viene más de la tradición monárquica, de la tradición en la que el líder era alguien como muy por encima del resto, ¿no? Y que hoy, por otro lado, la demanda es de cercanía y de horizontalidad. Entonces, tenés una brecha entre expectativas y herramientas, pero también a veces el presidente puede, digamos, sentirse obligado a responder a toda esa demanda, entonces se genera un círculo vicioso también, porque es bueno, tengo que atajar todos los penales, tengo que tirarme arriba de todas las granadas. Eh, ¿Cuánto crees que a futuro hay que repensar un poco ese diseño del presidente, ¿no? O sea, que de todos estos años y que también en esos años que viviste cambió mucho la tecnología, cambió mucho el mundo, cambiaron muchas cosas. ¿Cuál es tu sensación de eso? Tengo una anécdota además que refleja precisa lo que estás diciendo y es,
Nosotros hacíamos talleres construyendo país en la región todos los sábados, presidente súper cercano, iba toda la comunidad, un presidente que es súper empático, la gente lo quiere, uno veía, la gente salía por las calles cuando llegábamos y recuerdo, para las elecciones de Congreso en marzo de este año, entonces está el Palacio de Nariño, hay una plaza que se llama la Plaza de Armas que conduce al Capitolio, al Congreso, y por ahí sale el presidente, camina y llega y vota en la mesa número 1, que está ahí en la placita del Congreso. Y eso tiene un tapete rojo, que por tradición se ha hecho siempre, y se pone la casa militar con los soldaditos, y nada, tradicional. Bueno, se siguió la tradición, normal. Y bueno, el palo en redes esa noche, se creen reyes, tapete rojo, ¿eso qué es? No han entendido nada, son unos desconectados, no entendieron nada, no sé qué. Yo decía, Dios mío, o sea, todo lo que logramos nosotros en los diálogos regionales, en las visitas a regiones, la empatía, ¿no? Y ahora todo opacado por el tapete rojo que lo llevan poniendo 4000 años y que es una tradición desde siempre, pero refleja precisamente lo que tú estás diciendo. Entonces yo me acuerdo, yo para las elecciones marzo, congreso, mayo, presidenciales, primera y segunda vuelta, yo tenía la opción de quitar el tapete rojo después de todas las críticas y que el presidente caminara sin tapete rojo. Eso sí, mandé todas las fotos de todos los presidentes caminando, bueno, todo eso lo hice. Y yo tenía, y ahí yo tomé la decisión, dije, bueno, ¿quito el tapete rojo o no quito el tapete rojo para las elecciones de presidencia? Y no lo quité. Y dije, si yo quito el tapete rojo, estoy diciendo que ellos tenían la razón. Y estoy, digamos, rompiendo las estructuras las tradiciones que ha tenido, digamos, este día de la democracia, que es así. Entonces simplemente dije, no lo cambiamos desde el día 1, ¿para qué lo vamos a cambiar ahorita que ya estamos saliendo? Y es más bien darles a ellos la razón de que estamos desconectados. No estamos desconectados. Ese era un momento que por tradición se usan esos símbolos. Y nosotros no vamos a acabar con esa tradición, o ya no la vamos a acabar porque nos quedan 2 meses de gobierno. Si el próximo presidente la quiere acabar, pues que la acabe. ¿Sí? Pero refleja, ese ejemplo refleja perfectamente lo que tú estás describiendo. Sí, y que para mí también eso pasaba mucho con el tema de relaciones exteriores, ¿no? Creo que las relaciones exteriores y su ceremonial son grandes alejadores de los presidentes, ¿no? Te insumen muchísima agenda muy fría, porque lo tenés que hacer, las tradiciones que tenés que poner la bandera y los soldados, tenés que poner la ritualidad tradicional, pero por otro lado es una ritualidad que te desconecta un montón de la realidad de hoy, ¿no? Y cómo encontrás ese equilibrio, ¿no? Me imagino con los viajes, de haber pasado también. Puede que tú no lo quieras hacer, pero el gobierno que tú estás visitando, sí. Entonces también se vuelve digamos, un juego de poderes de las visitas. Yo me acuerdo que había muchas cosas que decía, eso no se hace, y el gobierno el que yo estaba visitando era una visita a San Gobierno, pues que el protocolo dice que es así. O sea, que no es tan fácil llegar a una armonía entre las diferentes posiciones de los diferentes gobiernos. Sí, total. ¿Y cómo lo pensarías en términos también de la estructura de apoyo de un presidente, ¿no? En términos más generales? ¿No sentís que hay que agregar herramientas de alguna manera a las tradicionales o tiene que ver más con la formación del propio presidente? ¿Qué sensaciones te genera eso? Cosa que nosotros pensábamos mucho, porque aparte nosotros teníamos el presidente más joven, y digamos que un poco lo que pasó mirándolo ahora desde perspectiva es, claro, lo atacaron tanto en campaña de inexperto, joven, usted nunca ha ejercido, nunca ha sido ministro, solamente ha sido senador, no sé qué, lo uno y lo otro, que creo que todos inconscientemente tratamos de volverlo grande, ¿sí? Como de quitarle esa juventud, porque igual Colombia, pues hace 4 años, obviamente hoy Colombia tiene unas características completamente diferentes a las que tenía hace 4 años, pero tratamos de volverlo grande, ¿sí? De un estadista, un presidente, ¿sí? Como los presidentes la de autoridad, digamos. año. Y creo que un poco ahí digamos, fallamos. Me acuerdo mucho que fue un día Maluma Palacio,
y al presidente le encanta tocar guitarra, cantar, tuvo un grupo de rock cuando era joven, y entonces cantó con Maluma, algo hizo con Maluma, y eso, bueno, nos pegaron, nos acribillaron en redes, que eso no lo hace un presidente, que qué horror, que no sé qué. Una de las primeras visitas de Estado fue a Ecuador, cuando estaba Lenin Moreno. Lenin, tú, no sé si te tocó, pero canta. Yo me acuerdo que estábamos en el almuerzo y entonces voy a cantar, y pone al presidente a cantar, y yo me acuerdo que yo dije, voy a fingir un ataque, un paro cardíaco, porque esto nos va. Y claro, era ese miedo de, ya nos habían dicho, claro, se la pasan es cantando, bailando, no sé qué, el rockero, el no sé qué, que volvimos todo eso como una burbuja de protección de no, y creo que cometimos un error. El presidente joven, que le gusta el rock, que le gusta tocar guitarra, y es lo que es. Y además eso es lo que a la gente le gusta hoy en día. Pero nosotros, claro, nos atacaron tanto al principio que tratamos de borrar todo eso, de volverlo el presidente, ¿no?, de corbata siempre, estadista, autoridad, y la verdad es que sí era eso, pero también era el presidente más joven de Colombia. Y también era el presidente que le gusta la música, que le gusta el fútbol, que le gusta, ¿sí? No Claro, logramos, no claro, el logramos equilibrio justo. Mm. buscar en tener ese equilibrio justo. Que aparte de la dinámica de una campaña es tan distinta que la dinámica de gobierno, ¿no? O sea, y eso también lo ves hoy en muchos presidentes, no importa el signo político. Lo veo ahora en el caso de Boric, pobre, como que ya muy rápidamente te están demandando. Al punto es como pones un filtro correcto a eso que te están diciendo, porque por ahí tenés demandas contradictorias al mismo tiempo. Che, quiero que seas cercano y quiero que seas autoridad, quiero que seas informal, pero quiero que seas el que resuelve los problemas. Y cómo ordenar ese trabajo para que no te vuelvas loco, ¿no? Porque al final del día también el presidente es una persona. Y como estamos tan polarizados, entonces lograr ese, como te decía yo, ese centro, ese equilibrio, es imposible. Es imposible. Claro. Bueno, mira, hace poco estuve en la carrera de Fórmula 1, me gusta, en San Pablo, ¿no? Y pensaba esto de la polarización. Y en un momento se pelean Checo Pérez y Verstappen de la escudería Red Bull, y se genera todo un debate sobre la pelea entre ellos por una decisión que habían tomado. Y en realidad pensás y decís, claro, vos hoy tenés la tecnología en tu celular para ver en tiempo real la camarita del casco de cada uno de los 20 pilotos. ¿Qué es lo que están diciendo en radio? ¿Qué es lo que dicen con sus equipos? Es imposible que dos seres humanos que estén compitiendo no tengan un nivel de discusión en algún momento. Ahora, eso por ahí no. Pero, y a lo que voy es que cuando lo ves en cada micromundo, también aparece esa polarización de las tensiones, de la discusión. Obviamente en la política es mucho más dramático y mucho más intenso, ¿no? Pero, no sé, tengo la sensación que es volver a poner un foco en las personas y lo que están atravesando, y menos en el avatar, como digo, ¿no? Menos en esa figura pública que en el fondo no es un ser humano, es una mezcla medio rara de frustraciones, expectativas, demandas, cosas positivas, cosas negativas, no sé. ¿Cómo lo sentís eso en términos de mirando para adelante, ¿no? Vuelvo y te digo, creo que es que no estamos tan polarizados que no hay un modelo que le guste a todo el mundo. Lo que tú decías con Boric, no, joven, venía de liderar las protestas, el cambio, el cambio, y mira cómo va. ¿Sí? La misma gente, yo creo que votó por él, pues también quiere que su zona esté segura, entonces que su barrio esté seguro, entonces ya le están diciendo, pero entonces la seguridad, también han pasado ataques a los derechos humanos, entonces también hacia él, o sea, es una cosa que estamos, yo no sé qué va a tener que pasar en el mundo para que volvamos, digamos, a puntos medios. Ahora, te hago una consulta ahí, porque justo hace poco leía la novela de Juan Gabriel Vázquez, Volver el tiempo atrás, ¿no? Y la historia de Colombia, y vos mismo contabas, ¿no? La historia de los conservadores y los liberales, y antes los distintos conflictos. ¿En qué es distinta la polarización de hoy que la polarización de antes? Porque siempre hubo también un poco de polarización en nuestras historias, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo. ¿En qué sentís que es distinto? Yo creo que el tema de las redes sociales es lo que ha hecho todo más, digamos, bueno,
más evidente digamos, yo lo comparo con el gobierno Uribe. El gobierno Uribe se inundaba tal barrio. La gente sabía hasta el otro día, o sea, el que no vivía en ese barrio sabía hasta el otro día. Ahora todo el mundo tiene un teléfono, se me está inundando el barrio del no sé qué, gobierno, por favor respondan ya, y eso pasa a todo. Me acaban de robar el celular, es tanta información al mismo tiempo y tanta respuesta y tanta necesidad que la gente tiene por medio de este aparato, que todo el mundo se crean unas realidades aquí. Yo creo que las redes sociales fue lo que cambió absolutamente, digamos, toda la dinámica política y toda la exigencia política. Habiendo trabajado en dos gobiernos, yo decía, ¿por qué todo en el gobierno Uribe, con todos los problemas que tuvimos, no se sentía como con tanto peso? Y era por las redes sociales. Porque tú, por ejemplo, podías controlar el mensaje. Claro. Se perdió el control en parte en eso. Ya sabía todo. Nosotros, pasó esto, listo, váyase ministro para allá, no sé qué, de una rueda de prensa hacia allá, pues, pero nadie sabía que estaba pasando eso. Ya aquí con este aparato, ya tú no tienes cómo ni controlar, ni planear, ni nada. Es información o desinformación al minuto. Yo siento que las redes sociales fue lo que hizo totalmente el punto a quiebre en todos los aspectos políticos. Muy bien. Bueno, María Paula, no te robo más tiempo. Quería hacerte dos preguntas finales para terminar. Uno es, ¿qué consejo te hubieras dado a vos misma o qué consejo te darías a vos misma, María Paula, de 16 años entrando ahí a Jóvenes con Andrés? ¿Qué consejo me hubiera dado? Creo que al principio del gobierno sufrí mucho por esa parte de exposición mediática porque no estaba acostumbrada. Creo un poco como de consejo, es decir, si te metes en esto, sabes a lo que viene. O sea, nunca vas a poderte mantener, que era un poco lo que yo decía, yo voy a estar detrás, de power behind, nadie se va a tener que meter conmigo, yo soy buena en lo que hago, entonces nadie me va a tener por qué criticar ni nada. No, olvídalo, estás expuesta, no importa, y creo que eso es algo que la gente tiene que saber cuando se mete en esto. Pierdes totalmente tu privacidad, tu vida privada, te van a criticar, así tú sientes que estás haciendo todo bien, que estás dejando tu vida entera en el trabajo. Habrá gente para que piense que lo que has hecho está mal en todo sentido, que te van a criticar siempre. Entonces creo que sí hay que tener, y vuelvo un poco a tu tema de salud mental, uno tiene que estar muy equilibrado y muy bien en toda su personalidad y sus aspectos para tener un cargo de estos. Está muy bien. Creo que eso sería lo más importante. ¿Y a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación, así de nuestra generación, y qué le preguntarías? ¿A quién me gustaría escuchar? ¿A quién? No, yo creo que cualquier jefe de gabinete va a ser muy interesante saber la perspectiva de sus gobiernos y alguno que haya tenido protestas, no sé, por ejemplo, el de Macron cuando todos los cascos amarillos que pasó, no gobiernos así facilitos, sino gobiernos que les haya tocado duro como a nosotros, creo que sería muy interesante. Pero dale, buenísimo. Bueno, millón de gracias. Un gustazo y nada, creo que es súper, súper valioso todo tu aporte. Así que muchas gracias y la seguimos. Y que puedes invitar después al de Ecuador, que tal le ha tocado Ecuador, no Lenin, sino ahora, ay, se me olvidó, el presidente de Ecuador. Sí, 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 sí. Ay, también estamos en la misma. Bueno, sí, de Lazo, de Lazo, de Lazo, de Lazo, de Lazo. Lo que han vivido, que no les ha sido fácil y ahora pues están cada día más solos en la región. Entonces va a ser interesante lo que venga ahora en, en el 1 de enero con la posesión de Lula, ya cada vez la región más hacia la izquierda. ¿Cómo van a Muy bien. sobrevivir?
Dale, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Un beso grande. Cuídate, un abrazo.